Queridos amigos, seguidores de la palabra del Señor, ya estamos un día más aquí con mucho gusto, con mucho gozo, con muchas carreras también, porque, bueno, pues ahí venimos todos llegando, corriendo y llegando tarde, ¿no? Como dicen por ahí. Pero ya estamos aquí, ya estamos dispuestos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor el día de hoy, con un evangelio que yo creo que todo el mundo conocemos, pero que como siempre hay novedad. Como siempre, es nuevo, se renueva el Señor y queremos aprender, queremos saber qué es lo que nos dice hoy el Señor, con un tinte típicamente escatológico otra vez, ¿verdad? Todos estos evangelios que estamos viendo y poco a poquito se va consumiendo ya el tiempo ordinario, ya es el domingo 33 del ciclo A con este evangelista Mateo, que escribe a los que ya sabían, a los que se supone que ya sabían, como es a los judíos, y que les escribe en su propio idioma, que es el arameo. Pues vamos a presentar. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió enseguida. El que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De igual manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más, entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso, tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Así, a mi regreso, lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero el que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y ves, y tú dices que no tienes talentos. Digo, tú tienes un talento en la cocina impresionante y que a nosotros, digo, yo no podría hacer un flan, pero ni a la mitad de lo que tú hiciste. El problema es que quieres ver el talento del otro y tienes que ver el tuyo propio. El que con ese flan, me acuerdo que después se vendieron y le dio mucho a la parroquia. Entonces yo decía, a ver, tú puedes dar de tu talento, nada más que es cuestión de fijarse. Y ella me decía, al principio me decía, pero es que nada más es un flan. No, es que como que nada más es un flan. Es ver que realmente tienes ese talento y no enterrarlo. No decir, pues nada más me dieron uno. No, me dieron uno muy importante y lo tengo que desarrollar. Bueno, sí, aquí dos cosas que hay que destacar muy importantes.
menciona María Teresa Medrano, las capacidades. Yo creo que sí, como dices muy bien, todos en dignidad, el ser humano en dignidad, pues somos iguales, todos hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, pero algunos hemos tenido la vocación, por ejemplo, al matrimonio, otros la vocación al sacerdocio, y yo creo que ahí es donde están estas capacidades y el número de talentos que reciben de parte del Señor según lo que tienen que hacer, según su vocación. Por ejemplo, el padre Wenceslao Ferrusquía, o cualquier párroco, pues yo creo que necesita una buena dosis de talentos para pues hacer todas las funciones de sacerdote. Una persona que está casada, pues a lo mejor está un poquito más limitada, ¿no? Tendrá que atender a su familia, a sus hijos, al esposo, a la esposa, y bueno, pues le queda un poquito para predicar. Entonces, a lo mejor ellos son los de los dos talentos o una cantidad menor. Imagínense el Papa, cuántos talentos necesitaría. Y yo lo estoy viendo aquí como gracia, ¿no? Como gracia de parte del Señor. Y la otra cosa que habría que destacar y subrayar es lo que menciona Vero, de que algunas personas piensan que a mí no me dio nada. Aquí estamos viendo en este primer párrafo que el universo eran 3 servidores, no somos todos. ¿Y hubo alguno que recibiera 0 talentos, que no recibiera nada? No, todos recibieron, unos más, otros menos, pero todos recibieron. Y quiero yo imaginarme, a lo mejor sería un buen comienzo para aplicar este evangelio, hacer como un inventario, ¿no? De qué cualidades, de qué fortalezas, se dice ahora en los negocios, me ha dado el Señor. Y fíjense ustedes que yo empezaría nada más por el simple hecho de existir, por el simple don de la vida, pues ya es un talento. El Señor, la salud, exacto, y de ahí para real. El Señor te creó con 2 ojos, con 2 manos, con 2 piernas, algunos ya están en el lecho de dolor, pero ahí en el lecho de dolor pues tienen el talento para ofrecer ese dolor y para darle sentido al sufrimiento. Pero podemos empezar con cosas muy sencillas, ¿no? Los 5 sentidos, por ejemplo, esos 5 talentos, pues los 5 sentidos que tenemos, y que sería, por ejemplo, el instrumento de entrada para las cosas más profundas. Alguna vez hemos comentado, por ejemplo, en el ver, ¿no? Podría haber 3 niveles. Primero, paso aquí en el jardín y veo yo una rosa, y la veo y me paso. Segundo nivel, ya la miro, ya no la estoy viendo, ahora la estoy mirando a esa rosa, exacto, y veo sus colores, veo su belleza, veo que es creación de Dios. Y en un tercer nivel, ya en un tercer nivel espiritual, entonces ya la admiro. Es ver, mirar a la rosa, pero con una respuesta hacia nuestro Señor. Gracias, Señor, por haber creado esta rosa. Pues ya, ahí estamos poniendo a trabajar esos talentos. Y poco a poquito, yo me imagino, por ejemplo, en las comunidades, en las pequeñas comunidades, pues hay gente, pues igual, fíjense que me estoy acordando ahorita de otro texto del Evangelio, aquel de la multiplicación de los panes. Que todo sucede, el gran milagro sucede a partir de la participación de un muchacho con una cesta, con 5 panes y 2 peces. Y el Señor les dice, también, ahora denles de comer ustedes. ¿Cómo, Señor? Dice Andrés, se asusta, ni 200 denarios nos va a alcanzar, mándalos ya a los pueblos para que compren su comida. Entonces ahí hay personas que son servidores, que eran los discípulos, que se pueden chambear, que se pueden repartir los panes. Y hay otros que se sentaron nada más, ¿verdad?, a escuchar. Así, en estas pequeñas comunidades también hay quien sirve, hay otros que están en el proceso, aprendiendo, y hay otros que se apoltronan y que toda la vida están apoltronados y que ya no salen de ahí, teniendo ese talento, que es una maravilla y que es una alegría, como ya lo demostramos al principio del programa, es una alegría sentirnos servidores del Señor y servidores de confianza. Adelante, Tita. Bueno, yo nada más quiero agregar a esta primera parte del Evangelio dos valores muy importantes que
que encuentro. Uno es el Señor encomendó, el Señor que iba a viajar. Entonces aquí yo creo que es digno de resaltarse nuestra obediencia, ¿no? La disponibilidad que debemos de tener al Señor. Y la otra que encuentro que está muy ad hoc con estos tiempos de desorden, de falta de fe, es que muchas personas que en este momento quizás están perdidas en cuanto a su fe se refiere, es el encontrarle un sentido a nuestra vida. Yo creo que esta primera parte del Evangelio exactamente nos está dando ese sentido a la vida. Él nos está dando lo justo, lo que, pues, de lo que somos capaces de hacer. Por lo tanto, si está diciendo, como comentaban ustedes, de esta universalidad de 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, ninguno se quedó sin un talento. Por lo tanto, si nosotros leemos la palabra y nos alimentamos de ella, debemos entender que hemos nacido con una finalidad, no estamos aquí por casualidad. Entonces, ese 5, 2 o 1, hay que encontrarlo, ¿verdad? Hay que vivirlo y hay que obedecer a nuestro Señor y ponernos a trabajar. Fíjate, Pita, que ahorita tocas algo muy importante. Yo difiero un poquito en la cuestión de bueno, pues ahorita hace un ratito mencionabas que sí es uno sacerdote, que sí es uno... Pienso que esas ya son pues como elecciones de vida, ¿no? La veíamos nosotros, el sacramento de la elección sacerdotal o del matrimonio, son sacramentos de servicio a la comunidad, ¿no? Así son llamados. Yo creo que los talentos, vuelvo a insistir, tienen que ver con la disponibilidad del corazón. Y en este momento me gustaría mucho que Tete nos compartiera. Yo tengo la gran fortuna de tener 3 hijos que Dios les ha dado grandes talentos. Han sido generosos, han dado respuesta a Dios nuestro Señor, pero a una cortita edad de 17 años, el Señor le ha confiado mucho a esta criatura y tiene grandes talentos. Pero me gustaría, Tete, que nos platiques un poquito cómo es que has dispuesto el corazón a decirle sí a Dios, porque se necesita querer decirle que sí para que Dios te confíe, y cuando le dices sí, te confía más. Pero a veces también hay miedo, a veces también hay como que dices, oye, ya te estás mandando, pero es la disponibilidad del corazón. Y pues yo creo que es una cosa que nos gusta, bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poco, hija, tu experiencia, porque no importa qué edad tenga uno, Dios te confía, y te confía grandes cosas, te confía pequeñitas, te confía de acuerdo a la disponibilidad de tu corazón. Pues yo creo que son cosas que solo viviéndola lo puedes entender, porque el Señor te da tantas cosas que a veces no entiendes ni qué es lo que se propone con darte eso a ti, con confiarte algo que tú dices que Señor, yo no lo voy a hacer, pero a la vez también es la respuesta que se debe tener. Si el Señor cree que puedo, es porque Él me va a sostener, Él nunca me va a dar algo con lo que yo no pueda. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, en el Padre Pío, que pudo empezar tal vez con un talento y llegó al punto que el Señor le compartió su pasión, que quizá no es en la alegría, que no es en el gozo, sino acompáñame también en mi dolor y vive con mi dolor